Era una mañana soleada cuando decidí que finalmente era el momento de cumplir uno de mis sueños. Después de muchas noches de ensueño, deseaba tener un nuevo miembro en mi familia, un hermanito o hermanita para mi pequeña hija, Valentina. Lo que provocó en mi vida en un torbellino de emociones mientras contaba los días para conocer a mi segundo bebé. No obstante, en medio de la emoción de la pronta llegada del nuevo miembro a mi familia, había algo que me inquietaba. Mi relación con Carla, una conocida a la que casi nunca le hablaba, siempre había sido un tanto tensa. Nos conocíamos desde la escuela, pero nuestras personalidades eran completamente diferentes. Ella era extrovertida y siempre parecía tener una solución para todo, mientras que yo solía ser más cerrada y analítica. Tenía la sensación de que, si bien podría ser una buena amiga, nunca llegaría a conocerla de verdad. Un día, Carla me sorprendió. Sin previo aviso, apareció en mi casa con una hermosa mecedora de bebé. «Esta es para ti», dijo con una sonrisa desbordante. La mecedora era de madera clara, con un cojín suave que invitaba al descanso. A pesar de mi sorpresa y de que no esperara un regalo de su parte, le agradecí sinceramente. Pero al mismo tiempo, un pequeño destello de inquietud se encendió en mi interior. ¿Por qué Carla estaba tan interesada en mi felicidad? Los días pasaron, y cada vez que me sentaba en esa mecedora, sentía que un aire extraño rodeaba la casa. Las noches comenzaban a volverse inquietantes. No podía dormir bien, como si la mecedora tuviera un secreto que contarme. Los crujidos de la madera parecían hacerse eco de mis pensamientos, llenando cada rincón de mi mente con preguntas. Un viernes, mientras Valentina jugaba en el salón, decidí sentarme a descansar. Al inclinarme hacia atrás, la mecedora empezó a moverse como si alguien o algo le estuviera dando un empujón. «Valentina», grité. «Valentina», pensando que ella estaba jugando con la mecedora. Pero ella apenas prestaba atención, concentrada en sus muñecas. El crujido volvió y miré a mi alrededor, pero la casa estaba en silencio y no había nadie más allí. El aire se sentía pesado, como si estuviéramos en invierno y como si una sombra tapara la luz del día. Pasaron varios días más, y las cosas comenzaron a volverse más extrañas. A veces encontraba juguetes de Valentina en lugares donde no los había dejado. En una ocasión, vi una figura sombría desplazarse rápidamente por el pasillo, pero cuando giré la cabeza, no había nada. Una noche, incapaz de soportar el misterio, decidí hablar con Carla y me invitó a un café, y mientras saboreábamos un par de chocolates calientes, decidí preguntarle sobre la mecedora. Ella sonrió, tomando un sorbo de su bebida y en voz muy suave dijo: «Siempre pensé que los objetos tienen historias que contar». Dijo también: «Esa mecedora estaba en casa de mi abuela. Ella siempre decía que traía suerte y buenos espíritus». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con una voz temblorosa, dije: «¿Espíritus buenos?», pregunté, forzando una sonrisa, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Carla atinó a decirme: «Sí, la mayoría de las veces», dejando una pausa. «Pero a veces es difícil saber qué tipo de energía lleva con ella», respondió Carla con un tono más serio. Esa noche, volví a casa sintiéndome inquieta. Sabía que algo extraño estaba sucediendo, pero no sabía quién o qué era el responsable. Decidí dejar la mecedora en el jardín y no volver a usarla. Sin embargo, al siguiente día, Valentina la arrastró de vuelta a la casa. «Mami, la mecedora», gritó emocionada mi hija. Un sudor frío descendió por mi espalda haciendo que el bebé se mueva. Como si eso no fuera suficiente, el ambiente se tornó más frío, como si hubiera una amenaza rondando, entonces decidí hacer una limpieza en casa.
La idea era quitar objetos que no necesitaría y llevarlos a la esquina del trastero. Encontré una caja antigua junto a juguetes. Fue extraño ya que no sabía quién trajo esa caja. Había un diario desgastado y decidí abrirlo y comencé a leer. Había una narrativa, la historia de una madre que perdió a su bebé. Había menciones de llantos y risas que llenaban la casa, y luego un vacío abrumador. Mi estómago se retorció mientras leía sobre su tristeza. Decidí hablar con Carla, para saber si ella era la causante de todo lo que estaba pasando en mi casa o no. Luego de hablar me comentó que desde joven su abuela le enseñaba sobre rituales y conjuros, leer las cartas entre otras cosas más. Y así comencé a ver más allá de la superficialidad de nuestra relación, y sentí que quizás pudiera darme una perspectiva diferente y que necesitaría de su ayuda. Cuando hablé con Carla nuevamente, su expresión cambió, al contarle lo que decía el libro que encontré. Carla dijo: eso es una advertencia y a veces esas energías no son buenas y necesitan ser liberadas. Me dio ideas sobre rituales de purificación, y juntas ese día acordamos llevar a cabo un pequeño ritual para la mecedora. Con un nuevo aire de determinación, regresamos a casa, dispuestas a enfrentar lo desconocido. Con el rito completo, sentí que la relación entre Carla y yo se transformó. Cuando comenzó Carla a decir el ritual, la mecedora comenzó a moverse sola, al punto de girar hacia donde estábamos nosotras. Asustada, Carla se puso frente a mí, como cuidando que no nos pase nada. Mientras un frío recorría la sala, la luz del día no entraba por las ventanas, todo comenzó a oscurecer. El aire se sentía pesado y con un olor horrible. Carla, determinada en sacar lo que había ahí, dijo: lo que no es de aquí y esté aferrado a la mecedora, que se retire en el nombre. Cuando de pronto se escuchó un grito macabro diciendo: no, no, no quiero irme, haciendo eco. Luego todo se aclaró, se podía respirar y se sentía en paz la casa. Ya no era un recordatorio de un sueño horrible, sino un puente entre dos amigas que nunca imaginaron compartir algo tan profundo. La llegada de mi nuevo bebé también resultó ser una bendición, y ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que el caos en el que vivía se convirtió en una nueva oportunidad para conectar, sanar y, sobre todo, cumplir mis sueños.